Siempre creí que el silencio del espacio era lo más cercano a lo divino, esa calma absoluta, ese negro infinito. Pero estaba equivocado. El espacio no está en silencio, susurra. Y algunos, como yo, han aprendido a escucharlo, cuando ya es demasiado tarde. Llamaré a mi antiguo empleo simplemente la agencia. No necesito decir cuál. Basta con saber que trabajaba analizando imágenes y lecturas enviadas desde una red de satélites de observación lunar. Yo no era astronauta ni ingeniero jefe, solo uno de tantos analistas encerrados en cubículos silenciosos, con cafés fríos y gráficos interminables. Pero fui yo quien vio el error. Fui yo quien rompió el espejo. Mi especialidad eran los datos geológicos lunares, análisis de la superficie, detección de patrones térmicos, cartografía espectral y todo lo que pudiera ser útil para crear mapas tridimensionales del satélite, especialmente del lado oculto, esa mitad de la luna que jamás mira hacia la Tierra, cubierta de cráteres antiguos, sombra perpetua y un misterio persistente. El día que comenzó todo, estaba solo en mi oficina, cuando algo me llamó la atención. Una mancha térmica. Una pequeña pero inconfundible emisión de calor en una zona donde no debería haber ninguna. Revisé las capas térmicas de varios días consecutivos y ahí estaba. El mismo punto incandescente, en la misma ubicación. Aparecía y desaparecía siguiendo un patrón. El sistema clasificó la anomalía como ruido térmico. Pero no era ruido. Era una respiración, un pulso. Las emisiones térmicas se concentraban en un punto específico, una región designada como sector R41, cerca de un cráter sin nombre, profundamente hundido en la cara oculta. Las primeras veces creí que se trataba de un glitch, pero pronto empecé a notar algo aún más perturbador. En los intervalos entre emisiones térmicas, la topografía de la zona cambiaba. Imágenes captadas con días de diferencia mostraban líneas rectas donde antes solo había irregularidades naturales. Formas rectangulares emergiendo de la superficie, proyectando sombras perfectas bajo la tenue luz solar rasante. Comparé estas imágenes con mis propias manos temblorosas. Las líneas eran demasiado rectas, los ángulos demasiado precisos. No era natural. Algo había sido construido o revelado. Consulté con mis compañeros. Les mostré las imágenes. Se rieron. Me dijeron que eran errores de calibración, artefactos digitales. Pero yo había visto cientos de errores antes. Esto no era un error. Esto era arquitectura. Busqué datos antiguos, archivos olvidados de las primeras misiones soviéticas, fotografías granuladas que mostraban manchas oscuras en las mismas coordenadas. Luego, imágenes americanas de los años 80 con la misma estructura difusa, como si alguien hubiese intentado borrar una figura de las fotos sin éxito. El sector R41 no era virgen, era territorio ocupado. Leonardo fue el único que me creyó. Un colega de datos, radar, escéptico de nacimiento, pero curioso por defecto. Juntos comenzamos a cruzar nuestros archivos. Él tenía acceso a penetración radar de baja frecuencia, capaz de sondear varios metros bajo la superficie lunar. Lo que encontró hizo que ambos guardáramos silencio durante minutos. El subsuelo del sector R41 no era homogéneo. Estaba hueco. Detectó lo que parecían cavidades regulares, vacíos perfectamente espaciados, como si alguien, o algo, hubiera tallado una red de túneles, y en medio de ellos una reflexión extraña, como si algo metálico o denso estuviera oculto bajo la capa de regolito. Podría haber sido un tubo de lava, si no fuera por su geometría impecable. Los tubos naturales no tienen esa regularidad. Estos eran cámaras, salas, pasajes. Comenzamos a archivar todo, a escondidas. Cada imagen, cada lectura térmica,
cada pulso radar. Teníamos miedo, sí, pero también una sed terrible de saber. Nos sentíamos exploradores al borde de un descubrimiento que podría redefinir la historia. Pero las paredes empezaron a cerrarse. Nuestro supervisor, llamémosle Jackson, comenzó así a hacer preguntas incómodas. Nos pidió centrarnos en nuestras tareas. Dejó entrever que husmear en archivos antiguos era una pérdida de tiempo y recursos. Pero había algo más en su mirada, una sombra de incomodidad que intentaba ocultar tras la autoridad. Después de nuestra segunda reunión con él, un compañero se me acercó en la máquina de café. Habló en voz baja. «No escarbes ahí. Ha habido otros. Ninguno terminó bien». Me congelé. Esa fue la primera advertencia directa, pero no la última. Empezamos a notar bloqueos en los sistemas. Archivos previamente accesibles mostraban ahora mensajes de acceso denegado. Imágenes con líneas rectas eran corregidas por exposición. Las temperaturas eran ruido atmosférico. Cada paso que dábamos era seguido de un borrado silencioso. Y, sin embargo, las emisiones no cesaban. Una noche, Leonardo captó algo distinto. Uno de los satélites de registro de ruido espacial interceptó un pulso de radio que no coincidía con ninguna frecuencia natural o artificial conocida. Provenía directamente del sector R41. La onda era comprimida, como un paquete de datos binario. Tras semanas de trabajo logramos aislarla. No era ruido, era un mensaje. El análisis de tiempo de eco y dirección indicaba que no venía de la Tierra, ni de ningún satélite terrestre. Venía desde la superficie misma de la Luna, desde abajo. Aquella noche, Leonardo me miró con una palidez extrema. Si esto es real, entonces estamos espiando una transmisión desde una base activa. Pasamos semanas descifrando la señal. No sabíamos si era un código, un mapa o algo más. Al principio parecía binaria, pero al aplicarle distintos métodos de compresión, reveló una secuencia más compleja, una matriz incompleta, con caracteres perdidos, fragmentos de lo que parecía ser un patrón repetitivo, artificial. Podía ser una clave de acceso, un comando de navegación, incluso una orden. Pero ¿a quién iba dirigida? ¿A qué? Cada nuevo intento de interpretación nos sumía en más preguntas. Comenzamos a teorizar. ¿Y si no era una señal para nosotros? ¿Y si simplemente la habíamos interceptado por accidente? Las frecuencias en que operaba la señal eran inusuales, muy por fuera de lo que cualquier satélite terrestre usa, más cercanas a ciertas bandas militares o a fuentes desconocidas. Era como si alguien estuviera hablando en una frecuencia destinada a nadie en particular, o a alguien muy específico. Una noche, soñé que esa secuencia me llamaba por mi nombre. Fue entonces que las cosas comenzaron a suceder fuera de la oficina. Una noche, de camino a casa, noté una camioneta negra siguiéndome. No tenía placas, no hacía ruido. Aceleraba y frenaba justo a mi ritmo. Doblé en una calle lateral al azar. Me siguió. No era paranoia, no era coincidencia. Otra vez, al llegar a mi edificio, vi a dos hombres en la acera de enfrente. Trajes oscuros. Fumaban, aparentemente relajados, pero no reían, no hablaban, solo estaban observando. Los reconocí la noche siguiente. Mismos gestos, mismas miradas. Ya no eran sombras, eran presencias, y sin embargo no hacían nada, solo vigilaban, como si esperaran que yo cometiera un error, como si respondieran a algo más, a alguien más. Leonardo quería detenerlo todo. Estaba aterrado. Había encontrado su escritorio revuelto una mañana. Nadie debía tener acceso a su oficina. Dijo que probablemente nuestras cuentas estaban intervenidas, que nos iban a quitar todo. O peor, que iban a borrarnos. Yo le propuse una locura: reunir todas nuestras pruebas, las térmicas, las imágenes con estructuras, el registro del mensaje de radio,
y enviar una solicitud oficial para abrir una investigación. Él me miró como si yo estuviera loco. Tenía razón. Entonces surgió una alternativa. Contactamos a un viejo amigo suyo en la Agencia Espacial Europea. Lo llamaremos John. Le enviamos algunos fragmentos, una muestra cifrada. La respuesta llegó al día siguiente. Estas anomalías no son interferencias. Nosotros también las hemos registrado, pero nos han pedido silencio. Ese nos han pedido retumbó en mi mente como una bomba. Las agencias espaciales no eran independientes, estaban coordinadas. No era simple censura, era un pacto. Unas semanas después, revisando una nueva actualización de mapas crudos del satélite, vi algo que me heló la sangre. Una estructura semiesférica, brillante, de contornos lisos y proporciones imposibles, sobresalía del suelo del sector R-41. Una cúpula completamente artificial. La imagen solo estuvo disponible durante horas antes de ser reemplazada por otra corregida. Yo, precavido, había tomado una captura. La guardé en una unidad externa oculta. Al día siguiente, en la base de datos interna, ya no figuraba ni el archivo original ni el historial de ediciones. Lo habían borrado todo, pero yo la tenía. Y la cúpula ya no estaba allí. ¿Cómo se puede mover una estructura así de grande? ¿Y por qué alguien lo haría? Mis noches comenzaron a deteriorarse. Soñaba con corredores interminables de piedra, tallados con precisión inhumana, con puertas que se abrían solas, con ecos de pasos que no eran míos, con susurros que me hablaban en un idioma que no existía. A veces, en medio del sueño, me encontraba sobre una loma lunar, con el cielo negro como tinta, aplastándome los pulmones, y abajo, al pie del cráter, estructuras demasiado perfectas para ser ruinas, demasiado ordenadas para ser casualidad, y entre ellas, presencias, invisibles, silenciosas, observándome. Cada mañana despertaba empapado en sudor, con la sensación de que algo me había seguido desde el sueño al mundo real. En una despedida casual, el señor Morris, uno de los empleados más antiguos, me abordó a la salida del edificio. Estaba ebrio o cansado, o ambas cosas. Me miró a los ojos con una expresión de lástima y murmuró: «No deberías haber buscado tanto. Hay cosas que es mejor dejar bajo la superficie. Hay un acuerdo. Ellos no interfieren. Nosotros no los molestamos». Le pregunté quiénes eran ellos. Él suspiró. Me palmeó el hombro y se fue. Pero ya era tarde. Yo ya había visto lo suficiente. La agencia nos transfirió, a Leonardo y a mí, a divisiones irrelevantes, muy lejos del programa lunar, todo bajo la excusa de optimización de recursos. El acceso a los servidores fue revocado. Las carpetas estaban vacías, mis permisos eliminados. Me pidieron que entregara cualquier dispositivo externo. Mentí. Había escondido uno, todavía lo tengo. Me convertí en un paria. Los colegas ya no me hablaban, me esquivaban. Era un apestado. Pero aún tenía la prueba, aún tenía la historia. No pasó mucho antes de que las grietas se extendieran desde la luna hasta mi vida personal. Mis noches eran un desfile de sobresaltos. Despertaba con la certeza de que algo me observaba, no afuera, desde adentro, como si una idea hubiera echado raíces en mi mente y se alimentara de mis miedos. Leonardo se volvió esquivo. Apenas contestaba mis llamadas. Una vez me confesó, casi susurrando, que habían revolcado su escritorio, revisado sus correos, y que un par de tipos de traje lo habían visitado con excusas triviales. «No te metas más», me dijo. «Nos están cazando». Pero yo ya no podía detenerme. Cada fibra de mi ser me gritaba que había algo ahí afuera, algo enterrado, algo que intentaba comunicarse. Y quizás
algo que también intentaba advertirnos. Durante una madrugada particularmente insomne, logré decodificar un nuevo fragmento del patrón binario interceptado desde el sector R41. La señal parecía parcialmente corrompida, pero lo que emergió fue tan inquietante como innegable. Una serie de puntos alineados, acompañados de lo que parecía ser una matriz incompleta de coordenadas. Leonardo, forzado por mi insistencia, volvió a ayudarme. Nos pasamos horas reconstruyendo lo que parecía un mensaje interrumpido. Lo más aterrador fue lo que parecía insinuar instrucciones, un mapa, un comando de activación o una señal de posición para algo que se movía. Aquella noche me desperté con la cara bañada en lágrimas. No recordaba haber soñado, pero sí una sensación. Alguien bajo la superficie de la luna había notado que los estábamos escuchando. Intentamos buscar registros históricos similares. Quisimos saber si esto había pasado antes. Reunimos archivos olvidados, documentos desclasificados a medias, reportes de misiones pasadas. Lo que encontramos fue silencio. Demasiado silencio. Fechas borradas, registros desaparecidos, fotografías ausentes. Las referencias al sector R41 eran escasas, y cuando las había terminaban con frases como anomalía descartada o falla instrumental. Pero entonces hallamos algo que congeló mi sangre. Un viejo informe soviético, fechado a mediados de los años 60. En él, los cosmonautas hablaban de puntos de luz en movimiento en la cara oculta. Nunca se publicó. Nunca se confirmó. Fue enterrado en una nota de pie de página. Clasificado y olvidado. Luces no explicadas registradas en región R41. Recomendación. Suspensión de análisis. La misma zona. El mismo silencio. Intentamos buscar registros históricos similares. Quisimos saber si esto había pasado antes. Reunimos archivos olvidados, documentos desclasificados a medias, reportes de misiones pasadas. Lo que encontramos fue silencio. Demasiado silencio. Fechas borradas, registros desaparecidos, fotografías ausentes. Las referencias al sector R41 eran escasas, y cuando las había terminaban con frases como anomalía descartada o falla instrumental. Pero entonces hallamos algo que congeló mi sangre. Un viejo informe soviético, fechado a mediados de los años 60. En él, los cosmonautas hablaban de puntos de luz en movimiento en la cara oculta. Nunca se publicó. Nunca se confirmó. Fue enterrado en una nota de pie de página. Clasificado y olvidado. Luces no explicadas registradas en región R41. Recomendación. Suspensión de análisis. La misma zona. El mismo silencio. Fue entonces cuando apareció aquel hombre. Tarde por la noche. Llamó a la puerta. Vestía de negro, impecable, con una voz neutra, como aprendida de memoria. Dijo trabajar para una compañía privada interesada en mis capacidades analíticas. Me ofreció un contrato, sueldo alto, seguridad total, acceso a tecnología. Cuando rechacé, su rostro no cambió, pero sus palabras sí. Podríamos hacer su vida complicada. Le pedí tiempo, cerré la puerta, no dormí. Al amanecer hice las maletas y me mudé con unos parientes a kilómetros de distancia. Ni Leonardo ni nadie supo de mí por meses. Desde mi escondite, revisé todos los archivos guardados. Las imágenes térmicas seguían mostrando emisiones periódicas. Las fotografías de alta resolución, antes disponibles en línea, ya no estaban, sustituidas por versiones mejoradas, más limpias, más vacías. Pero yo las tenía. Capturas con torres que proyectaban sombras, estructuras que desaparecían entre semanas, líneas rectas que rompían la lógica natural de la geología lunar. En una de las más recientes, se veían módulos alineados, pequeñas torretas o cápsulas, organizadas como si fueran parte de una red defensiva. Y alrededor de ellas, sombras, no de la luna, sombras más oscuras que la noche,
Antes de irme definitivamente de la agencia, volví para un último trámite. Ahí, en la zona de fumadores, me crucé con Morris nuevamente. Me miró con resignación, como quien ve a un hombre muerto caminar. ¿Lo sigues investigando?, preguntó con voz nerviosa. Asentí. No deberías. Todo esto es parte de un pacto, antiguo, silencioso, pero firme, dijo casi susurrando. Le pregunté de qué hablaba. No te diré números, solo esto. Hubo contacto. Pero ellos no quieren a la humanidad allá arriba. Solo observan. Siempre han observado. A cambio, no los molestamos. Esa es la condición. Quise preguntarle más, pero él simplemente se marchó. Fui oficialmente transferido a otra unidad, sin explicación, sin motivo técnico. Mi acceso, revocado. Mis compañeros, alejados. Leonardo, desaparecido. El proyecto lunar, para mí, muerto. Y sin embargo, dentro de mí, el sector R41 seguía respirando. Con cada noche que pasaba, con cada archivo que revisaba bajo la tenue luz de una lámpara en mi nuevo escondite, la imagen se volvía más clara y más insoportable. Lo que mostraban las capturas no eran aberraciones, ni ilusiones ópticas, mucho menos errores de exposición. Eran construcciones, módulos perfectamente alineados, pasarelas, proyecciones arquitectónicas que no tenían sentido dentro de la narrativa geológica lunar conocida. En una de las imágenes se podía ver lo que parecía un arco, una especie de entrada monumental, tallada en la roca, con una simetría tan precisa que parecía imposible que fuera obra del azar. Y sin embargo, estaba allí, grabada por la sonda, ignorada por el informe. Intenté enviar la imagen a una fuente de confianza, un conocido astrofísico retirado que debía su carrera a descubrimientos legítimos. Le pedí discreción. Nunca respondió. A los pocos días, su correo electrónico desapareció. Su número fue desconectado. Empecé a preguntarme, ¿y si no somos nosotros los que descubrimos esto, sino que algo permitió que lo viéramos? Una madrugada, comparando mapas térmicos, descubrí algo desconcertante. La distribución del calor en el sector R41 no solo variaba en intensidad, cambiaba de forma. Era como si una red de canales térmicos se activara y desactivara bajo la superficie. Líneas rectas, intersecciones, nodos de calor que surgían, se expandían y desaparecían, como si una infraestructura viva se encendiera en ciclos. Recordé los tubos de lava que la ciencia oficial consideraba una posibilidad. Pero los tubos de lava no se calientan de manera intermitente, ni proyectan líneas tan perfectas como circuitos. Estas formaciones no eran naturales, eran funcionales, y lo peor, en ciertos momentos, parecían responder a la luz, a la actividad de los satélites, como si se ocultaran cuando eran observadas, como si supieran. En un fragmento de video que había rescatado antes de mi expulsión, se podía observar una sonda pasa sobre el cráter central del sector R41. Durante menos de 3 segundos, una torre aparece en el ángulo. Una estructura delgada, vertical, imposible de confundir con una formación natural. Esa imagen no estaba en los archivos oficiales, pero yo tenía la copia original, sin cortes. Un técnico, al que no volveré a nombrar, me dijo en voz baja: la orden fue borrar ese fragmento. Dicen que interfiere con la presentación. ¿Presentación de qué? Pregunté insistentemente. ¿A quién quieren convencer de que no hay nada allí? No respondió nada. Con el paso de los días, comencé a reconstruir una hipótesis que no me atrevía a escribir. Hasta ahora. ¿Qué pasaría si esas estructuras no fueran recientes? ¿Y si no fueron construidas por humanos? ¿Y si tampoco son extraterrestres en el sentido que imaginamos, sino reliquias,
restos de una civilización que existió antes que la nuestra, o que aún existe, pero bajo la superficie, dormida, vigilante. No sería la primera vez que se teoriza que la Luna está hueca, pero ahora tenía pruebas, ecos, cavidades, calor, movimiento. Las palabras del viejo Morris se clavaban en mi mente como un clavo oxidado. Hay un pacto. Nosotros miramos, ellos nos miran, pero no cruzamos la línea. Empecé a considerar lo impensable. ¿Y si los gobiernos ya saben de esto? ¿Y si han mantenido contacto? Un pacto tácito para evitar el pánico, o un trato directo para no interferir con lo que habita ahí. Quizás, después del primer alunizaje, algo ocurrió. Algo que hizo que los programas lunares se detuvieran abruptamente. Algo que hizo que todas las misiones posteriores evitaran el sector R-41. Porque sabían, porque vieron. Mi paranoia se convirtió en estilo de vida. Revisaba cerraduras 3 veces, cambiaba de rutas, desconectaba todos mis dispositivos al dormir. Y aún así, sentía que me estaban esperando a la vuelta de cada esquina. Una noche, mi computadora encendió sola. En pantalla, una secuencia de números, una variación de la misma señal interceptada desde la Luna. La computadora colapsó segundos después. Todo se borró. Lo tomé como una advertencia. A pesar de la advertencia, no podía dejar de buscar. El archivo que logré conservar muestra, con claridad, la sombra de una estructura triangular gigante proyectándose sobre la superficie lunar. Y lo más perturbador, la sombra se movía aunque no había luz solar directa. Ningún cráter hace eso, ninguna roca, ningún artefacto humano. Eso fue lo que me convenció de escribir este testimonio. Ya no tengo credenciales, no tengo respaldo institucional, no puedo presentar esto como ciencia, por eso lo comparto como una historia, un relato, una ficción, si quieres, pero una advertencia real. Durante décadas nos han dicho que la Luna está muerta, que es solo un pedazo de roca gris suspendido en la nada. Pero no lo está. La Luna mira. La Luna responde. Y bajo el polvo, en el sector R-41, algo se mueve. Algo espera. No sé si son los últimos remanentes de una especie extinta o máquinas eternas dejadas por una raza olvidada. No sé si somos un experimento o solo una molestia observada con paciencia. Pero lo que sí sé es esto. No estamos solos. Y nunca lo estuvimos. Me alejé de todo. Cambié de nombre, de ciudad, de hábitos. Me convertí en una sombra más entre la multitud. El precio de haber visto lo que no debía fue el destierro voluntario. Perdí mi carrera, mis contactos, mi futuro en la ciencia. Lo único que no perdí fue la certeza. Lo que descubrimos era real. Trabajé un tiempo en un centro de investigación privado, dedicado a tareas irrelevantes. En el fondo, sabía que cualquier intento de volver al mundo académico me convertiría en un blanco fácil. Aún así, cada tanto, revisaba las noticias espaciales. Todo era tan inofensivo, tan aséptico. Programas para traer agua de los polos lunares, planes turísticos, simulaciones de colonias. Nadie jamás hablaba del sector R-41. Era como si no existiera. Durante los meses siguientes, recibí correos anónimos. Fragmentos de datos, coordenadas, capturas filtradas. Otros como yo. Ex-empleados, técnicos desencantados. Gente que también vio más de lo que debía. Uno de ellos me envió una imagen tomada desde un satélite privado, captando un breve destello térmico en la región R-41. Una firma idéntica a las nuestras. Y junto a ella, un mensaje breve. También los vimos, pero nadie quiere creerlo. Los relatos coincidían. Estructuras que desaparecían, luces móviles en el cráter, interferencias inexplicables. Era como si la Luna misma supiera cuándo mirar y cuándo esconderse. Con el auge de las compañías privadas espaciales, me asaltó una pregunta.
¿Qué pasará cuando lleguen allá? Cuando por accidente o por ambición decidan aterrizar cerca de R41, ¿encontrarán las entradas a los túneles? ¿Verán las torres moviéndose en la periferia del cráter? ¿Escucharán el susurro bajo la piedra? ¿O acaso no regresarán para contarlo? Tal vez los mismos pactos que silenciaron a las agencias públicas alcancen también a las privadas. Tal vez las imágenes sean nuevamente alteradas. Tal vez nunca sepamos qué encontraron. Los sueños no cesaron. A veces me veo caminando por un pasillo bajo la superficie lunar. Las paredes son lisas, pálidas, como hueso pulido. A mi alrededor hay zumbidos graves, pulsaciones metálicas. No estoy solo. Siento seres o conciencias a los lados, observándome sin ojos. No hay sonido, solo vibraciones. Una frase que resuena en mi mente sin idioma, como una orden antigua. Todavía no. Y entonces despierto, con la respiración cortada y una lágrima en el rostro. La sensación es siempre la misma. He estado allá. No con mi cuerpo, sino con mi mente. Como si la luna me hubiera devuelto la mirada. Como si me hubiese elegido. Guardé todo en un lugar seguro. Copias cifradas. Documentación física. Testimonios, no por mí. Yo ya estoy marcado, vigilado, o al menos perfilado. Pero quizás un día, alguien con valor, con inmunidad o con nada que perder, decida abrirlo todo. He considerado muchas veces liberar esa información al mundo. Pero cada vez que lo intento, algo me detiene. No es miedo, es respeto. Un instinto profundo que me dice, aún no es el momento. Porque si esto es una prisión, los que están encerrados no somos nosotros. Nos dijeron que está muerta, que no hay vida allí. Pero todo lo que descubrimos sugiere lo contrario. El sector R41 es un nido, un relicario, un observatorio. Llámalo como quieras, no está abandonado. Cada vez que alguien intenta exponerlo, desaparece. Su reputación es destruida, su voz es ridiculizada. Todo vuelve a caer en el olvido. Y mientras tanto, seguimos apuntando telescopios al mismo lado visible de la luna, el lado inofensivo, el lado que quieren que veamos. Ahora, mientras escribo esto, me invade una última certeza. No soy el primero, no seré el último. Y tú, que escuchas mis palabras, si llegaste hasta aquí, también estás marcado. Quizá te rías, quizá cierres esta historia y pienses que es solo ficción, una buena creepypasta. Pero cuando mires al cielo esta noche y veas la luna, recuerda, esa no es toda la luna, solo es su cara amable. Del otro lado, en el frío absoluto, en la oscuridad perpetua, alguien escucha, alguien mira, alguien espera. Nosotros los observamos, ellos nos observan, pero no cruzamos la línea. Ese es el trato, hasta que alguien lo rompa, y entonces será demasiado tarde. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.